Muy buenos días a todos mis hermanos, muy buenos días Iglesia de Cristo. Dios te bendiga abundantemente en esta mañana, fe y confianza en el buen Dios. No dejes de confiar nunca. Hermanos, devocional para hoy, ¿el pecado es tu enemigo o el pecado es tu rey? Tremenda pregunta. Cuando la escuché, tuve que analizarlo desde un punto de vista que me moviera a responder con verdadera confianza y certeza, con verdadera honestidad, si el pecado es mi enemigo o si el pecado gobierna mi vida. Hay un pensamiento de Dios que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra del Señor: antes, está hablando del pasado, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud. ¡Qué buena noticia! Gracias a Dios, ahora somos libres. Pablo explica claramente en esta carta que cuando alguien se entrega a alguien para obedecerlo, se hace su esclavo. Lo primero que debe hacer un hombre es confesar su pecado. Dice la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios puede limpiarnos, pero primero debemos confesar nuestro pecado. Dice en la carta de Romanos, en el mismo capítulo 6, pero ahora en el versículo 12, así que no dejen que el pecado los gobierne. Escuchen esa palabra, no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado. ¿Quién le está hablando a los creyentes? Pero ahora ustedes han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá más poder sobre ustedes. En la lista de los enemigos del hombre está la carne, el mundo y está el pecado. El pecado es tu más grande enemigo. Escúchalo bien, creyente amigo que me escuchas, el pecado es tu más grande enemigo, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios es lo más terrible que le puede ocurrir a un hombre. Con el pecado mostramos que Dios no nos importa y que tampoco nos importa lo que Él quiere y dice, porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios y porque con el pecado estamos diciendo que podemos tomar el control de nuestra propia vida. Hay un pensamiento hermoso que me gustó mucho de la palabra de Dios, está en el libro de Ezequiel, capítulo 18, y está de los versículos 30 al 32, dice así la palabra de Dios, me gustó mucho como dice en la NBI, por tanto, a cada uno de ustedes, le está hablando Dios a su pueblo, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse, mire cómo nos dice el Señor, arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree ruina. Eso trae el pecado, mis hermanos. El pecado trae ruina, miseria, dolor. El pecado trae vergüenza y trae muerte. Trae muerte el pecado. El Señor continúa diciéndoles acá, en este pensamiento, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. El Señor acá les dice, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. ¿Cómo podría Dios, un Dios que es todo amor, todo misericordia, querer la muerte de alguien? No, el Señor dice, yo quiero que vivan, conviértanse y vivirán. El pecado, hermanos, es nuestro gran enemigo.
nos aleja de la presencia de Dios, nos lleva por valles oscuros y nos cubre de vergüenza. El pecado trae separación del Padre. Es el peor estado en el cual puede estar un hombre. Dios no puede tener relación alguna con el pecado porque nuestro Dios es un Dios santo. El pecado, qué bueno que alguien escribiera esto y lo guardara para su vida. El pecado es lo que entristece, aflige y apaga el espíritu. Por eso cuando una persona peca y peca deliberadamente, es porque no tiene el espíritu de Dios. El pecado se lleva la bendición. Dios mío, el pecado se lleva la bendición. ¿Quieres ver la bendición? Mata el pecado, mátalo antes de que el pecado te mate a ti. El pecado oscurece la mente y endurece el corazón. Lo endurece tanto que nos vuelve insensibles. Yo quiero que todos consideremos esto. Dios no te destruyó la primera vez que pecaste, teniendo el derecho y el poder para hacerlo. Por el contrario, ha sido paciente contigo, esperando que recapacites. Ha sido paciente conmigo, esperando que yo recapacite y me arrepienta y vuelva por el buen camino. Qué injustos somos los hombres con Dios. Lo tratamos como si fuera nuestro enemigo y nos dejamos llevar por el pecado y lo hacemos el rey de nuestras vidas. Dios es nuestro mejor amigo. Cuando nos corrige, lo hace únicamente para buscar nuestro bienestar. Dios llama a la puerta de tu corazón. Dios llama a la puerta del corazón de todos los hombres. Él toca sin cesar día y noche para persuadirte de que le abras y lo dejes pasar. Mire esto que a mí me deja sin palabras. El Rey del universo, el Rey de toda la creación, quiere entrar a tu casa y cenar contigo. Considera esto en tu corazón. Solo uno vino para dar vida y vida en abundancia. Ese fue el Señor Jesucristo. Uno vino para matar y destruir. Ese fue Satanás. Examina esta verdad. De eso depende tu vida. Mira los frutos del buen Dios. Estos son los frutos del buen Dios en la vida de los hombres. Hombres de valor que aman a sus familias. Plenitud de gozo en sus corazones. Amigos fieles y sinceros. Seres llenos de amor. Hombres inquebrantables en medio de las tormentas. Hombres humildes. Y ahora observa los frutos del enemigo. Los frutos del enemigo que ha hecho maldición en la vida de los hombres, hogares destruidos, hijos perdidos, enemistades, odios, pleitos día tras día, hombres altivos y arrogantes, llenos de excesos, hijos amargados, hijos inseguros, hijos llenos de complejos, generaciones heredando vergüenza y dolor. Yo no quiero que mi generación herede la vergüenza y el dolor que trae el pecado. Yo tengo en mis manos, por medio de Dios, la capacidad de cortar esa cadena de maldición, de vergüenza y de dolor. Entonces, es una pregunta para hacernos: ¿quién es mi enemigo? ¿El que ha provisto todo para mi bien o aquel que lo único que busca es destruirme con sus artimañas? Si el pecado me gobierna, el pecado será mi rey. Si no mortifico mi pecado, seré esclavo del pecado. Si hago del pecado mi peor enemigo, vendré a la luz y el buen Dios me cubrirá con sus alas y nada absolutamente podrá hacerme daño. Dios los bendiga abundantemente en esta mañana. Reconsideremos esa pregunta. Yo quiero que el pecado sea mi enemigo. Quiero desterrarlo de mi vida para siempre. Yo debo mortificar el pecado. Yo debo matar el pecado antes de que el pecado me destruya a mí y destruya todo lo que he conseguido gracias al buen Dios. Dios los bendiga a todos mis hermanos en Iglesia de Vida para las Naciones. Hasta pronto, mis hermanos.